Señoritas, ¿te has sentido en algún momento incomprendida últimamente? ¿O quizás estás pasando por alguna situación difícil y estás sufriendo internamente y sientes que no hay nadie que pueda comprender tu dolor? ¿O realmente no hay nadie que pueda comprender tu dolor y sientes que no hay solución, que nadie puede escucharte, que nadie puede hacer nada para poder solucionarlo? Pero déjame decirte algo, y es que hay alguien que se preocupa tanto por ti para restaurar ese dolor, para trabajar en ese dolor y hacerte una persona más fuerte, y ese es nuestro mismo Señor Jesucristo. Y es por eso que en Diario de una Guerrera, el día de hoy estaremos hablando sobre cómo sentirnos comprendidas por Dios y que Él se preocupa por nuestro sufrimiento. ¿Qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título de nuestro video del día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie Mujeres de la Biblia. El día de hoy tenemos un personaje muy bonito del que ya les había hablado y se llama Ana. Ya les había contado sobre ella y sobre su familia en un capítulo comentando el libro Un joven conforme al corazón de Dios. Si quieren pueden ir a revisarlo y ahí van a estudiar la historia de esta mujer a profundidad, pero en otro entorno, en otro panorama, pero el día de hoy nos vamos a dirigir hacia ella. Ana fue una mujer que sufrió mucho, pero durante el sufrimiento, durante ese proceso, Dios usó su dolor y Dios la comprendió y le hizo sentir amada. Fue una mujer que se sintió muy incomprendida por muchas personas, o por decir todas las personas que lo rodeaban, pero también ella halló la comprensión de Dios. Ella supo que Dios la comprendía. Pero también esta mujer es un ejemplo de una mujer de oración, que Dios escuchó sus oraciones y las respondió. Quizás muchos jovencitos piensen, bueno, Ana es una mujer casada, ya no tiene hijos, pero ya es una mujer adulta. ¿Cómo me voy a sentir comprendida? ¿Cómo me voy a sentir que ella tiene algo similar a mi vida? Pues vamos a ver que realmente muchas cosas por las que estaba pasando Ana son semejantes a las que pasamos hoy en día. Nuestro primer punto es una pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanto dolor en nuestro corazón? ¿Cuáles son las causas, las circunstancias? ¿A Dios realmente le importa mi sufrimiento? ¿Dios permite que yo sufra? ¿Dios usará mi sufrimiento para algo bueno? Pues vamos a responder esas preguntas estudiando un poco más la vida de Ana. Primero quiero que ustedes entiendan cuál es su nombre. El significado de su nombre significa gracia y favor. Esto ya nos va a dar una idea de cómo sucede más adelante cuando ella estaba sufriendo a un principio. Y es que nuestro primer punto es nuestro sufrimiento. Todas las personas sufren por diferentes circunstancias de la vida. Quizás por algún anhelo que sienten o algún pecado que está atormentando su vida. Sea cual sea la razón, todos en algún momento hemos sufrido por alguna razón. Pero ¿cómo hemos manejado la situación? ¿A quién hemos acudido durante ese proceso de sufrimiento? Esas respuestas muchas veces nos van a hacer una señal de que quizás muchas veces no estamos cerca de Dios. Pero si realmente hemos acudido a Él, significa que tenemos una relación muy fuerte con Él. ¿Cómo fue en el caso de Ana? Pues es importante saber la causa de nuestro sufrimiento, cuál es la raíz de nuestro sufrimiento. Si nosotros hallamos esa razón por la que sufrimos, Dios puede hacer algo al respecto y quitar de raíz ese dolor que está atormentando nuestra vida. Entonces es importante que en el primer punto veamos esto. Debemos hallar la causa de nuestro sufrimiento. Ana tenía una causa por la cual ella estaba sufriendo mucho y este era su estado estéril. Ella se sentía muy mal por no poder tener hijos y toda su vida, en el punto, en ese momento en el que ella estaba estéril, todo ese momento ella sufrió por esa razón, porque ella quería darle un hijo a su esposo. No sabemos realmente cuál es la razón por la que realmente quería un hijo, pero nosotros sabemos que ella se lo pidió a Dios. Ya saben esta historia, ¿verdad? Hoy en día en nuestra sociedad no es
no es algo tan como que uno se siente muy feliz tener un hijo, ¿verdad? Incluso hoy en día existen señoritas que piensan en no tener hijos. En algún punto de mi vida yo también he dicho eso, yo no pienso tener hijos. Veo a un niño ahí todo portándose mal, malcriado y digo, no voy a tener hijos. Pero en este punto me doy cuenta, no nos estamos dando cuenta que los hijos realmente son una bendición de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, en la época en la que vivía Ana, era importante tener hijos y era bien visto. ¿Saben por qué? Porque era como un cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le había prometido al pueblo y el hecho de tener hijos era como si se estuviera manifestando la promesa de Dios, la bendición de Dios. Entonces, si el pueblo veía que una mujer no tenía hijos, la veían mal. Quizás ellos pensaban de que esta mujer había hecho algo malo, había pecado y Dios la estaba castigando y no podía tener hijos por esa razón. Entonces Ana estaba en el ojo de la sociedad porque todas las personas la veían de esa forma. Y era muy triste, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes, señoritas, se han sentido como Ana en ese momento. Sienten que son señaladas por las demás personas por su forma de ser, su forma de vestir, su forma de hablar, de comportarse. Sienten que las demás personas las critican por eso. Créanme, Ana se sentía en ese momento de esa manera. Pero ¿saben qué? La razón de cómo manejamos nuestro sufrimiento muchas veces va a ser una señal para darnos cuenta si estamos cerca o lejos de Dios. Si hacemos las cosas correctas es porque realmente tenemos una buena relación con Dios, señoritas. Pero si nosotros no manejamos bien nuestro sufrimiento, pues no vamos a poder lograrlo. Ahora, hay muchas consecuencias que trae el sufrimiento. Una de ellas es el rechazo. Ana se sentía rechazada. ¿Por quiénes? Es la pregunta. Primero, por la sociedad, como ya les decía. Se sentía señalada, se sentía como la oveja negra, por así decirlo, pero no en ese sentido, sino que se sentía diferente a las demás personas. Ella también se sentía rechazada por su propia familia. Recuerden que su esposo tenía otra esposa, la cual tenía hijos, y le echaba en cara a Ana que no podía tener hijos. Ella sufría fuera de su casa, dentro de su casa, y ahora veamos algo muy triste, y es que cuando ella justo acude a la iglesia a orar, por así decirlo, al lugar para comunicarse con Dios, el mismo líder espiritual, que en ese entonces era Elí, también la rechazó porque pensó que estaba borracha. Muy triste, ¿verdad? Pobre Ana. En ese momento ella estaba pasando por un momento muy difícil de sufrimiento. Pero más adelante ya les mencionaré cuál es la respuesta a nuestro sufrimiento. Veamos nuestra segunda pregunta. ¿Por qué nos sentimos incomprendidas? Ana también se sentía incomprendida. Aparte de que ella estaba sufriendo, se sentía muy incomprendida, porque las personas quizás le podían decir, ¿no? A personas cercanas a ella, que querían a Ana, o familias cercanas, le podrían haber dicho, no, Ana, no te preocupes, ya vas a tener hijos, pero nadie puede comprenderte realmente si no está en tus zapatos, como dicen. Hay que tener empatía con las demás personas, pero muchas veces cuando tenemos empatía con esas personas, tampoco no podemos comprenderlas al 100%. Y eso pasó en el caso del Cana, que era su esposo. Él en un punto le dijo a Ana, ¿no soy yo suficiente que un hijo? Él no podía comprenderla porque él estaba en otra situación en la que él sí tenía hijos. Ya se entenderán más allá del sufrimiento de Ana, y es que el Cana sí podía disfrutar del hecho de tener hijos porque ya tenía hijos con su otra esposa. Entonces Ana no podía sentirse comprendida ni por su propio esposo. Y muchas veces, señoritas, nos vamos a sentir así. Vamos a pensar de que el mundo está en nuestra contra, incluso nuestros padres, no nos vamos a sentir comprendidos por nadie. Pero hay algo que Dios hace al respecto. Ahora, ella no se sentía comprendida, ella no comprendía, mejor dicho, la razón por la que estaba sufriendo. Es decir, ella se cuestionaba, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué he hecho? Y eso ella se lo decía al Señor. Ella conversaba con Dios, ella tenía una comunión con Dios muy sincera, en la que ella le preguntaba y le decía por qué se sentía así, necesitaba respuestas por parte de Dios.
Ahora, aquí surge una pregunta, y es que nos podemos sentir dentro de esta incomprensión algún celo, alguna manera en la que envidiemos a otras personas. Pues sí, dentro de la incomprensión, por así decirlo, nace el hecho de que ves a otras personas disfrutar de cosas que tú no tienes y comienzas a tener celos, envidia de esas personas. Y seguramente, chicas, muchos de ustedes han pasado por esta situación en la que se cuestionan y le dicen a Dios: ¿por qué le diste a esa hermanita más cosas que a mí? ¿Por qué ella tiene más dinero que yo? ¿O por qué ella tiene más talento que yo? ¿Por qué ella tiene ese don que yo quería? En ese punto, cuando estemos atravesando por esa situación, es cuando debemos darnos cuenta que estamos cometiendo un error al cuestionar a Dios, y que realmente el sentirnos incomprendidas y no estamos haciendo lo correcto para podernos sentirnos así, es una señal de que realmente no estamos tomando buenas decisiones, que necesitamos tomarnos un tiempo especial para orar con Dios, decirle: Padre, necesito tu ayuda, porque estoy teniendo estos pensamientos negativos, las emociones negativas están entrando en mi corazón y yo no quiero sentir esto, no quiero cuestionar tu voluntad. En ese momento debemos darnos cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos sentimos tristes? Cuando estamos sufriendo, cuando nos sentimos incomprendidas. La respuesta es lo que hizo Ana: orar. La oración tiene mucho poder. La oración es nuestro medio por el cual nos comunicamos con Dios. Esto ya es de más que decir, ¿verdad? Porque dentro de nuestra enseñanza, nuestros líderes siempre nos dicen que debemos orar y orar. Incluso dentro de nuestro cuaderno espiritual está la oración. Pero nuestra pregunta del día de hoy, la pregunta que muchas veces nos va a hacer sentir avergonzados es: ¿cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos a la oración? Quizás dentro de la iglesia piden los motivos de oración, peticiones de oración, y ni siquiera tomamos nota, y en el día a veces pensamos: ¿por qué voy a orar hoy día? Ni siquiera me acuerdo. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo realmente está nuestra relación con Dios si no estamos orando. Esa es la manera en la que nosotros nos comunicamos con Él. Así que, señoritas, a partir de hoy hay que dedicarle más tiempo a la oración. 5 minutos no son suficientes. Es como si hablaras con alguien, con tus padres. ¿Cuánto tiempo te tomas hablar con tus padres? Yo cuando hablo con mi mamá puedo pasarme horas y horas y horas hablando con ella. Pero Dios es nuestro Padre y debemos tener más comunión con Él. Pasar mucho tiempo orando, comentándole nuestra vida, aunque Él ya lo sepa todo porque es omnisciente. Él quiere que nosotros le contemos todo a Él. Entonces, veamos algo muy importante dentro de Primera de Samuel. Ahí es donde ustedes también pueden encontrar la historia del día de hoy en Primera de Samuel. Veamos Primera de Samuel capítulo 1, versículos 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba orando, estaba teniendo una comunicación con Dios, pero veamos cómo estaba su estado emocional cuando comenzó a orar, cuando comenzó a contarle las cosas que sentía Dios. Vemos que ella sentía mucho dolor, mucha angustia, decía amargura de alma, afligida, se sentía inútil también. Cuando ella estaba descargando todo lo que ella tenía guardado dentro de ella y estaba contándoselo a Dios, vemos cómo ella está reaccionando al momento. Ella se sentía muy triste, estaba pasando por un momento muy difícil y lo estaba demostrando. Y es algo de lo que les he hablado en la serie anterior de las emociones, que no es bueno guardarlo, sino contárselo y entregárselo a Dios para que Él tome el control de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Ella estaba haciendo eso en este momento.
Y eso nos lleva a un punto muy importante dentro de nuestro estudio, y es que la honestidad demuestra confianza. El ser honesto con Dios, decirle la verdad, decirle todo lo que sentimos, trae muchos beneficios. 2 beneficios que les voy a decir el día de hoy. En primer lugar, fortalece nuestra relación con Dios. Cuando tú le cuentas a Dios todo lo que sientes, va a ser cada vez más fácil contarle todos tus problemas, tus alegrías, las cosas buenas también que te pasan. Eso fortalecerá tu relación con Dios y hará que cada día tú desees cada día orar más, tener más comunión con Dios, conocerle más por medio de su palabra. Otro beneficio que trae la honestidad es que trae paz. Cuando tú botas todo eso que sientes una paz profunda que solo Dios te puede dar. Cuando tú te entregas a Él y le entregas todo en sus manos, toda esa carga que tenías como una mochila muy pesada y se la entregas, te trae paz. Hay que ser honestas, jóvenes, cuando nos comunicamos con nuestro Padre. Contarle todo lo que sentimos, sean cosas buenas o cosas malas, y siempre tener honestidad frente a todo lo que decimos. Eso nos ayudará también a ser mejores creyentes, ya que la honestidad es bueno también dentro del compañerismo. Nos va a ayudar a ser más empáticas con las demás personas. Sobre todo nos va a ayudar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ana tenía un motivo por el cual estaba pidiendo a Dios tener un hijo. Sea cual sea nuestro motivo de alguna petición que tengamos hacia Dios, todo aquello debe darle gloria a Él. Cada acto que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Veamos primero a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y aquí viene una pregunta importante, señoritas. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Qué piensan los demás de nosotras? ¿Estamos realmente glorificando a Dios por medio de nuestras acciones? El mundo debe vernos a nosotros como un reflejo de Cristo, incluso en lo más mínimo, como dice ahí, si comieres o bebés. Todo lo que hagamos, por más mínima que sea nuestra acción, tiene que ser para la gloria de Dios. Y es que nuestras acciones son nuestro testimonio. Y si nosotras estamos dando mal testimonio a otras señoritas o a las demás personas, no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere de nosotros en su palabra. Tenemos que ser ejemplos, señoritas. Tener mucho cuidado en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos desenvolvemos en frente de las demás personas. Las demás personas van a ver cómo reaccionamos ante un problema. Ellos van a estar analizándonos y viéndonos ahí. ¿Cómo esa señorita, a ver, dice que es cristiana? ¿Cómo es que ella está actuando frente a esta situación, a este problema? Quiero ver. Y muchas veces no actuamos de la manera correcta y dicen, por gusto dicen que son cristianos. No, debemos ser ejemplo, que esas personas digan, wow, esa señorita ama al Señor realmente es una seguidora de Cristo, porque se ve cómo Jesús se ve reflejado en ella. Nosotras tenemos que buscar eso, señoritas, en nuestro diario vivir, que nosotras reflejemos a Cristo en todas nuestras maneras de actuar. En un punto de su vida, los motivos de Ana no eran los correctos, quizás sus motivos por el cual ella quería tener un hijo eran egoístas, porque ella quería hacerle ver a la otra esposa de su esposo que podía tener hijos, quería darle un hijo al Cana, quería callar bocas de las demás personas. Pero sea cual sea el motivo, los motivos de Ana se purificaron. Desaparecieron esas razones egoístas, porque ella le dijo algo al Señor, y es que hizo una promesa. Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar. Va a ser para ti, lo voy a dar a tu servicio. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es muy importante, y es el verdadero valor de una promesa. Todos nos hemos sentido identificados con esta situación que les voy a mencionar ahora. Cuando estamos pasando por un problema, le decimos, Señor, ayúdame por favor. Si lo haces, por favor, mira, te prometo que voy a servirte, que voy a hacer estás prometiendo algo. ¿Cuánto valor tiene para ti tu promesa? ¿Estás cumpliendo las promesas que haces a las demás personas?
pero quizás no las estás cumpliendo con Dios. Si en el momento en el que recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, le prometiste entregar tu vida completa a su servicio, que prometiste en ese momento, te comprometiste a servirle en cualquier área que Él quiera llamarte, pues es un compromiso, es una promesa que tú también le hiciste al Señor. ¿Y qué pasa con la promesa que uno hace? Pues es de palabra y tiene que cumplirse. ¿Realmente estamos cumpliendo las promesas que le hacemos al Señor? No, ¿verdad? Somos a veces un poco convenidos, ¿no? Nos gusta el lado de que Dios nos ayuda a salir de una situación difícil, pero no nos gusta el otro lado en el que nosotros le hemos hecho una promesa al Señor y nos toca cumplir nuestra parte. Señoritas, que nuestras promesas al Señor, nuestros compromisos al Señor tengan valor, tengan palabra y nosotras podamos cumplirlo realmente. Entonces, ahora veamos la situación de Ana. ¿Cómo se sintió al comienzo? Cuando ella comenzó a orar, les mencioné un montón de emociones que sentía en ese entonces. Ahora veamos cómo se sintió después de orar. Su fe le dio alegría, porque ella sabía que Dios es un Dios que concede peticiones, que Dios cumple con sus promesas, que Dios obra en cada uno de manera diferente. Ella sabía que de alguna forma su fe le ayudaría. Ella sabía que Dios le iba a dar un hijo. Ella estaba muy segura. Nosotras también, cuando oramos, nuestra fe tiene que incrementarse, al igual que Ana. Debemos confiar en que Dios realmente va a responder nuestras oraciones. Y así fue. Ahora, ella tenía que cumplir la promesa, ¿verdad? Dios ya le concedió un hijo. Qué feliz está Ana en este entonces. Ya pasó la parte bonita en la que Dios le concedió su deseo, le concedió su petición más grande, pero ahora ella le hizo una promesa al Señor, hizo un pacto con Dios y le dijo que le iba a entregar a su hijo para su servicio. ¿Lo cumplirá? ¿En algún momento de su vida fue difícil entregar a su hijo? ¿Se habrá retractado, se habrá arrepentido de hacerle esa promesa al Señor? Vemos que ella, hasta el destete, ella cuidó a su hijo y le enseñó del Señor, pero aún así ella tenía que cumplir y entregarlo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pues sí lo hizo, cumplió con su palabra. Y es que es muy triste, ¿verdad? Quizás muchas piensen, pero ha esperado tanto tiempo, Emily, por tener un hijo y ahora pues lo tuvo por pocos años, solamente la etapa infantil y ahora tiene que entregárselo al Señor. Qué difícil debe ser eso. Pues sí es difícil, pero Dios obró grandemente en ese niño, Samuel. Así le puso, pues, ¿no? Ana su nombre a su hijito. Dios hizo grandes cosas en este hombre. Dios usó a su hijo, pero usó a Ana también. Ana fue una gran influencia para su hijo. Le enseñó desde muy pequeñito quizás a orar, a ser obediente al Señor. Y eso es algo que nosotras también tenemos que tener muy en cuenta. Debemos obedecer lo que nuestros padres también nos dicen, nos han enseñado desde muy pequeños, que es que Dios está obrando desde muy pequeños en nuestra vida. También lo hará con los niños en un futuro, en el club infantil ahora, ¿no? Hará muchos líderes dentro de esos niños, muchas maestras de club infantil, muchos misioneros, evangelistas. Dios obra de maneras increíbles, pero vemos que todo comenzó con una mujer que estaba orando. Nuestro siguiente punto, Dios usó su sufrimiento e hizo algo grandioso. Y eso es algo que ya les he mostrado en muchos videos y es maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios actúa, cómo Dios nos usa a simples personas que quizás muchas veces decimos, yo no puedo hacer esas cosas, pero Dios está ahí. Y Dios hace cosas grandísimas. Y eso es lo que hizo, como les digo, en el caso de Samuel. Samuel ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Imagínense, fue un profeta grandioso. Incluso dentro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 18 al 21, podemos ver cómo estaba creciendo Samuel. Leámoslo, ¿qué dice este texto? A ver. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que te pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa.
Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Leamos también el versículo 26, que nos dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuán orgullosa debe haber estado Ana al ver que su hijo se estaba convirtiendo en un hombre de Dios, un hombre que Dios iba a usar para cosas grandes. Dios no solo la bendijo con un hijo, sino que le dio más hijos. Y es que muchas veces nosotros pedimos algo, pero Dios nos ofrece algo mucho mejor, algo mucho más grande, pero quizás mediante un sacrificio que tengamos que haber dado. ¿Estamos dispuestas a dar nuestras vidas, señoritas, para el servicio del Señor? Seamos personas que estén dispuestas para servir al Señor y que en algún punto de nuestra vida nos daremos cuenta de los frutos de todo lo que nosotras estábamos quizás sufriendo, arriesgando por algún punto de nuestra vida, pero que más adelante rindieron frutos realmente, que todo el sacrificio por hacer que otras personas crean en el Señor, en el futuro estén rindiendo frutos. Vemos que Ana se sentía muy feliz, pero ahora veamos qué aprendió Ana de todo esto. ¿Qué es lo que ella aprendió? Vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, ella aprendió a depender de Dios. Y es que nadie podía darle una solución a su sufrimiento, nadie podía sentir comprendida en ningún punto, ella no se podía sentir comprendida, mejor dicho, por nadie, pero Dios estuvo ahí. Pero ella aprendió de que ella debía sujetarse a Dios, someterse a su autoridad y simplemente orar y pedirle por todo lo que ella en ese momento sentía y quería. Veamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Que este texto nos sirva, señoritas, a nosotras para depender de Dios. Que Él sea ese motivo por el cual nosotros queremos servirle. Que su palabra sea nuestro manual, nuestra guía cada día. Como dice este texto, no nos fiemos de nuestra propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos tratado de solucionar las cosas por más inteligentes que seamos? Nunca hallaremos la solución. Dios siempre será nuestra respuesta, pero solo debemos depender de Él. La segunda cosa que ella aprendió es que el verdadero gozo proviene de Dios, no de las cosas de este mundo, ni la alegría de un hijo. Dios era su gozo. Veamos Salmos capítulo 94, versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ella se sentía afligida, ella estaba sufriendo, pero dentro de todo eso, Dios le dio gozo. Dios la consoló y le dio alegría. Cuando estemos pasando por la misma situación que Ana, que este versículo sea un recordatorio de que Dios va a ser nuestro consolador, el único que consolará realmente nuestro corazón y nos dará el verdadero gozo. En tercer lugar, ella aprendió que nunca vamos a madurar si no sufrimos. Sin sufrimiento, una persona no puede llegar a madurar. Dios nos enseña a través del sufrimiento muchas cosas que nos fortalecen espiritualmente. Veamos 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios es nuestro alfarero, y Él está trabajando en cada una de nosotras. Pero cada modificación, cada arreglo nos va a doler y nos va a traer sufrimiento. Pero eso no significa que Él no va a hacer algo al respecto. Él siempre va a estar obrando en nuestra vida, tratando de que seamos perfectas, santas, agradables ante sus ojos. Solo debemos someternos a lo que Él está haciendo y confiar en su bondad. Señoritas, que eso sea un recordatorio para nuestra vida. Que todas las circunstancias que veamos, la veamos
por parte de Dios y que Dios nos va a hacer madurar espiritualmente a través de esas aflicciones. Y no solo eso, sino que también nosotras serviremos de bendición a otras personas que han pasado por la misma situación. Y para finalizar, vamos a ver 3 principios importantes que podemos aprender de la historia del día de hoy. Uno es que Dios se preocupa por nuestro sufrimiento. Ya, ahora sí, señoritas, no hay excusas. El día de hoy hemos aprendido de que Dios realmente se preocupa por nuestro sufrimiento. Y Él siempre hará algo al respecto, siempre traerá consuelo de cualquier forma. Pero recuerden que Él va a obrar a través de nuestro sufrimiento y va a hacer cosas muy grandes. Nuestro segundo principio es que nuestro sufrimiento puede ser una fuente de bendición para los demás. Quizás lo veamos como algo que nos está afectando a nosotras, pero no vemos lo que Dios realmente está viendo, y es que Dios nos va a usar mediante esa situación para dar bendición a otras personas. En el caso de Ana, como fue, ¿verdad? Ella se sentía así, ella estaba sufriendo, pero Dios la usó a ella para bendecir a otros. Bendijo a todo Israel porque ella trajo a un profeta, el profeta Samuel, que ungió a los 2 primeros reyes. Ya de esa manera les estoy contando la grandeza de Dios, cómo Él obró en la vida de esa mujer. Y en tercer lugar, nuestro sufrimiento puede traer gloria a Dios. El sufrimiento de Ana le trajo gloria a Dios, y que nuestra vida y nuestro actuar y nuestras decisiones todo le traiga gloria a Dios, incluso nuestro propio sufrimiento. Me gustaría que enmarcaras el texto del que ya les había comentado, Primera de Pedro, capítulo 5, y los subrayes, y durante esta semana, a partir de hoy que ves este video, medites en las palabras de este texto. Vamos a leerlos nuevamente. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios no te va a poner una prueba que vaya más allá de tus fuerzas. Él sabe en qué punto estás a punto de tirar la toalla, por así decirlo. Él sabe cuánto puedes rendir dentro de una prueba. Y Él nunca te va a dar una prueba tan fuerte que no puedas tolerarlo. Así que si tú ves una prueba difícil, date cuenta de que Dios te está viendo como una persona fuerte, que puede atravesar con su ayuda, claro, ese problema. Así que el capítulo de hoy, que todo el estudio del día de hoy nos haya servido, señoritas, para entender de que somos amadas por Dios y que Él usa nuestro sufrimiento para su gloria, para bendecir a otras personas, pero sobre todo para hacernos madurar espiritualmente. Espero realmente que te haya gustado el estudio del día de hoy y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.